Shabbat Shalom, está la congregación 20 Finales del sector Candelaria en Arecibo, carretera número 2. Estamos hoy de nuevo con una nueva parashá, esta que le habla en la Roa y la doctora Maritza Rivera. Y esta vez estamos hablando sobre la parashá número 2, la parashá Noah, que significa también en español Noé. Y esta parashá comienza en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9 al capítulo 11 y versículo 32. Y esta parashá es extensa, un poco extensa, pero hemos sacado lo más importante para, ¿verdad?, hablar un poquito de cada cosa. Y en esta introducción vemos que Yahweh envía o Yahweh manda a Noah, la única persona justa, en un mundo consumido por la violencia, la corrupción, a construir una teivá, T-E-I-V-A acentuada, teivá, que es un arca, y le dijo que la recubriera de brea en su interior y en su exterior, y un gran diluvio, dice Yahweh, que eliminará toda vida de la faz de la área, pero el arca flotará en el agua, resguardando a Noah y a su familia junto a dos miembros, o sea, macho y hembra de cada especie de animal. Dice que cae lluvia por 40 días y noche, y las aguas fluyen por 150 días más antes de comenzar a retroceder. Entonces el arca se reposa sobre el monte Ararat, y desde su ventana Noah comienza a enviar un cuervo y luego una serie de palomas para ver si las aguas se fueron de la faz de la área. Cuando la tierra se secó completamente, exactamente un año solar, 365 días, luego del comienzo del diluvio, Yahweh manda a Noah a salir de la teivá o el arca y repopular la tierra. Noah construye un altar, y ofrece sacrificios a Yahweh. Y Yahweh jura nunca más destruir toda la humanidad por causa de sus acciones, y establece al arco como testimonio de su nuevo pacto con el hombre. Y Yahweh instruye entonces a Noah sobre la causa de la vida, sobre el asesinato, que es un crimen de pena capital. Y si bien el hombre tiene permitido comer carne de animales, tiene prohibido comer carne o beber sangre tomadas de un animal vivo. Noah planta un viñedo, se embriaga con su producto. Dos de sus hijos, que es Shem y Yafet, son bendecidos por cubrir la desnudez de su padre, mientras que su tercer hijo, Yam, es maldecido por sacar ventaja de su desgracia. Los descendientes de Noah quedan como un solo pueblo, con un lenguaje, con una cultura común por 10 generaciones. Luego desafían a su creador al construir una gran torre que simboliza su invencibilidad. Y Yahweh entonces tiene que confundir su lenguaje, de manera que uno no comprende la lengua del otro, lo que el otro le decía, causando que abandonen su proyecto y se dispersen por la tierra, separándose en 70 naciones. Y ahí salen las 70 naciones. Entonces esta sesión de Noah concluye con la cronología de las 10 generaciones desde Noah hasta Abraham, que luego es Abraham, y sus viajes desde su lugar de nacimiento en Ur-Kasdim a Harán, en camino hacia la tierra de Canaán. Esto es lo que está hablando estos capítulos del 6 al 11, y entonces entramos a la parashá como tal, la parashá de Noah, comenzando en el capítulo 6 y versículo 22, donde dice: y así lo hizo Noah o Noé, conforme a todo lo que Yahweh le había mandado, así hizo. Entonces, ¿cuál es el secreto que salvó a Noah de la destrucción mundial? Noah era un hombre justo, era perfecto en su generación. Noah caminaba con el Todopoderoso. Entonces, ¿cómo pudo ser así? ¿Por qué? Porque él hacía todo lo que el Poderoso le estaba diciendo. ¿Cómo puede un hombre ser justo? Obedeciendo lo que Yahweh diga, como está escrito en Romanos capítulo 2, versículo 13. Dice: porque no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Yahweh considera justo, sino son los oidores de lo que dice la Torá,
o sea, los hacedores de lo que dice la Torá, y los que serán justificados ante los ojos de Yahweh. Entonces, ¿cómo puede un hombre ser perfecto obedeciendo lo que el Todopoderoso diga? Está escrito en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, dice: toda criatura inspirada por toda escritura está inspirada ¿por quién? Por nuestro Padre Celestial. Y dice que es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, para corregir los errores y entrenar en una vida justa, a fin de que todos los que permanezcan a Yahweh puedan estar completamente equipados para toda buena obra. Entonces, ¿cómo puede un hombre caminar con el Todopoderoso? Obedeciendo lo que Yahweh diga, como está escrito en Yohanan 14, 23, que dice: si alguno me ama, él guardará mi palabra, y mi Padre le amará, e iremos a él y haremos nuestro hogar con él en morada. Entonces, Yahweh, él hablaba con Adán. Entonces el Creador hablaba con Jabá, que es Eva. Entonces el Creador hablaba con Caín y también hablaba con Hanoc. Entonces hablaba también con Noah. O sea que el Creador sigue hablando con todos los hombres de la tierra desde muchas maneras diferentes, según Job 33. Entonces la manera más concreta como habla es que envía su palabra por medio de su Ruach. Y el hombre que está abierto para recibir los mensajes del Creador los podrá entonces escuchar. La manera más fácil de recibir su mensaje es por medio de las escrituras inspiradas. ¿Y cuál es esa? La Torá. Y ahora que nosotros tenemos las escrituras, el hombre tiene todo lo que necesita para poder escuchar la voz a través de ella, como está escrito en Mateo 23, Mateo 23, 31, que nos dice: y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Elohim? Lo que está escrito en la Torá es lo que nuestro Creador está hablando a nosotros. El que tiene el oído espiritual abierto va a recibir esas palabras personales a la hora de leer y estudiar las escrituras inspiradas, como está escrito en Matitiyahu 11:15, que nos dice: el que tiene oídos, que oiga. Entonces, Noah, si nosotros nos vamos a ver, él no tenía la escritura como nosotros la tenemos hoy. Pero ¿qué tenía Noah? Tenía su oído espiritual abierto y tenía su mente abierta a los impulsos que venían del Shamayim, del cielo. Entonces, de esta manera podía recibir palabras muy precisas e instrucciones muy concretas sobre la construcción del arca, que llegó a ser el medio de salvación para él, su familia y todos los animales. El secreto que salvó a Noah de la destrucción mundial fue que él escuchaba lo que el Poderoso le estaba diciendo. Él tomó nota de todos los detalles de esos mensajes y luego él puso en práctica exactamente, hizo, ¿verdad? O dicho exactamente lo que Yahweh le había mandado. Y esto llegó a ser su salvación. Hay veces que habla, ¿verdad? Como dice Job 33, que nos habla de diferentes maneras o de muchas formas. Y la gente dice: ay, yo creo que yo me estoy volviendo loco. Ay, yo creo que eso soy yo. Yo creo que eso es la mente mía. Pero si la Escritura dice que Yahweh te habla de muchas maneras, de diferentes formas, pues entonces tú tienes que agudizar tu oído espiritual. Entonces, si tú eres un discípulo de Yeshua, tienes que hacer caso a todo lo que el Creador te esté diciendo y ser muy minucioso para cumplir en detalle todo lo que Abba te mande. Entonces así vas a tener tu alma asegurada, no solo en este mundo, sino también en el mundo venidero. Entonces que el Creador nos ayude a ser fiel a lo que Él nos envíe a hacer. Continuamos en el capítulo 7 y versículo 1, dice: entonces el Creador dijo a Noah o a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. ¿Qué medio de salvación usa el Creador? El Creador era el salvador de Noah y los que lo acompañaban. El arca era el medio de salvación que Yahweh usaba. Entonces, de la misma manera sucede en este tiempo. ¿Por qué? Porque el Creador es el Salvador y el Mashiach es el medio de salvación que Yahweh está utilizando.
Entonces, los que estén en el Mashiach se salvarán, pero los que están fuera del Mashiach dice que se perderán, y en el momento del juicio que vendrá sobre el mundo entero. Y usted dice, ¿y dónde dice eso? Lo dice en Matitillahu, Mateo 24:37, dice: porque en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre. Y estamos viviendo unos tiempos que nos estamos dando cuenta que esto es lo que está aconteciendo. Entonces, los que estarán en el Mashiach cuando venga la ira del Todopoderoso sobre este mundo, dice que se salvarán y pasarán ¿a qué? Al mundo venidero. Ahora, en el texto que nos ocupa en este momento está escrito en el hebreo: ven tú y toda tu casa al arca. Cuando Noé y su familia fueron llamados a entrar en el arca, el Creador no los mandó allí sin acompañarlo. Al decir ven, nos da a entender que él ya estaba en el arca y le estaba esperando. Porque no le dijo, mira, vete tú y métete al arca. No dijo, él dijo, ven y entra en el arca. Entonces, lo mismo sucede con el Mashiach. El poderoso utiliza ¿a quién? Al Mashiach Yeshua. Entonces, desde allí está llamando al mundo entero a la salvación, como está escrito en 2 de Corintios, capítulo 2 y versículo 19. Dice, la cual es que Yahweh, en el poderoso, está reconciliando al mundo consigo mismo. Y en primera de Kefas 5:10 dice, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Elohim de toda Hanán, de toda gracia, que os llamó a su esplendor eterno en el Mashiach, él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y así sea, amén. Entonces, el Creador entró en el arca para acompañar ¿a quién? A Noé, a su familia y a todos los animales en ese viaje tan difícil y arriesgado, porque por la presencia de Yahweh les aseguró una salida feliz. Y el que entra en el Mashiach siempre estará acompañado por la presencia del Padre. Y el que salga del Mashiach después de haber entrado estará saliendo de la presencia del Padre. Y el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Qué dice la Escritura? Primera de Yohanan 2:23 y 5:12. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Y dice en el 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Elohim no tiene la vida. Entonces, no dejes que nadie te engañe diciendo que hay salvación fuera del Mashiach Yeshua, porque solo los que entraron en el arca fueron los que fueron salvados. Y de la misma manera, no solo los que entran en el Mashiach Yeshua se salvarán finalmente. En Hechos 4:12 también nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. ¿Bajo qué? Bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Entonces, asegúrate de que hayas entrado en el Mashiach, y entonces allí va a estar el Creador esperándote para acompañarte en todo el trayecto que te va a llevar de este mundo al mundo venidero. Entonces, si no has entrado en el Mashiach Yeshua, puedes hacerlo ahora por medio de arrepentirte, de hacer teshuvah y de abandonar tus transgresiones, tus pecados, y reconocer su muerte expiatoria como el medio provisto por el Creador para tu justificación y redención. Entonces, Abba no quiere que nadie se pierda. Él lo único que quiere, ¿verdad?, es que todos vengan a ¿qué? Al arrepentimiento, hagan teshuvah. Entonces, ¿crees en tu corazón que Yahweh levantó a Yeshua de los muertos? Entonces, confiesa con tu boca y di, Yeshua es mi Adón, y así tú entrarás en el arca de salvación que el Creador ha preparado para todo el mundo que abandone los caminos de este mundo y obedezcan de corazón sus mandamientos. Así que nadie que escuche este mensaje se pierda. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que Abba en este tiempo nos está llamando, y nos está llamando con voz audible, y la tierra está gimiendo a una. ¿Por qué? Porque nos damos de cuenta, usted mire a nivel mundial, terremotos, inundaciones, volcanes, la tierra está gimiendo. Yeshua, ven ya, ven ya. ¿Y qué dice la Escritura? Que este mundo va a arder como ¿qué?
como estopa. Recién hemos pasado este verano, ¿cómo estaba el calor? Un calor que usted no podía ni resistirse. Entonces dice la Escritura que el sol aumentará, ¿qué? 7 veces más. Pero aún con todo y eso, ¿qué pasa con la gente? No hacen teshuvá. Dice que no se arrepentirán. Pero aquel que verdaderamente escucha la voz del Poderoso entra en el arca con Mashiach. Capítulo 8, versículo 4 y el versículo 13 dice: y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Y aconteció que en el año 601 de Noá, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron ¿qué? Las aguas sobre la tierra. Entonces Noá quitó la cubierta del arca y miró, y aquí estaba seca la superficie de la tierra. Estos días ha estado lloviendo bastante, ¿verdad? Y uno mira para afuera y uno ve que todo está húmedo, todo está mojado, que es una cosa, ¿verdad? Y uno dice, wow. Y no nos damos a veces de cuenta la importancia que tiene el sol, porque el sol es el que seca todo esto, y todo esto es agua. Eso ahí, ¿verdad? ¿Cómo le digo? Eso recoge el agua y el agua pues la lleva a las nubes y vuelve, ¿verdad? Como un reciclaje de agua. Entonces, ¿qué relación hay entre el diluvio, la resurrección y el regreso del Mashiach? ¿Qué relación hay entre el diluvio, la resurrección y el regreso del Mashiach? En las fechas mencionadas en el relato del diluvio podemos encontrar señales proféticas que hablan de la resurrección del Mashiach Yeshua y su regreso. Adán empezó a contar el tiempo según marcaba el sol, la luna y las estrellas desde el primer día en que fue creado. Así que él fue creado el primer día del primer mes. Y en ese tiempo, el año solar coincidía con el año lunar con 360 días. Muchos años más tarde dice que hubo un desequilibrio en nuestro sistema solar, lo cual separó el año solar del año lunar. El año solar obtuvo alrededor de 5 días extra y el año lunar perdió alrededor de 6 días. Entonces, de esa manera hay un desajuste en el mundo de hoy comparado con el inicio. Pero no vamos a profundizar en este tema en esta ocasión. Lo cierto es que cuando el Creador sacó a su pueblo de Egipto, de Misraim, hizo un cambio en cuanto a cómo se debe contar el año. El mes en que salieron de la esclavitud fue cambiado por el Creador para ser el primero del año para el pueblo de Israel. Este texto de Éxodo, capítulo 12, versículo 2, da a entender que solo para el pueblo de Israel ese mes, el mes de Aviv, o sea, la espiga tierna, será el primer mes del año a partir de la redención de Misraim, de Egipto. Entonces, esto nos enseña que para los otros pueblos no fue de esa manera. Los pueblos de las naciones que seguían contando los años y los meses desde Adán tendrían ese mismo mes como el séptimo. Pero para Israel era ¿qué? El primero. Así que hubo un cambio de 6 meses en el cómputo de los meses del año. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser esto? Sí. Entonces de esto aprendemos que el día en que el arca descansó sobre la tierra después de haber estado flotando sobre el agua, correspondería al actual primer mes desde la salida de Egipto. Si revisamos la fecha de las fiestas de Yahweh, porque no son fiestas judías, no son fiestas mías, son las fiestas de Yahweh, nos vamos a dar cuenta de que el día 17 del primer mes se encuentra dentro de la primera de las 3 fiestas anuales. ¿Y cuál es esa fiesta? La fiesta de los panes sin levadura, también llamada Pesaj. Ustedes saben que celebramos Pesaj e inmediatamente entra ahí ¿qué? Los panes sin levadura. Entonces, lo interesante es que hay una coincidencia entre el día cuando el arca dejó de flotar sobre las aguas y tocó tierra.
y la fecha de la resurrección del Mashiach Yeshua. O sea que la segunda fecha, y se lo estoy diciendo suave para que usted lo entienda, la segunda fecha interesante en el relato del arca es cuando casi medio año más tarde, en el primer día del primer mes, contando desde Adán, se secaron las aguas sobre la tierra y Noé quitó la cubierta del arca y miró cómo estaba el nuevo mundo en el cual ahora le tocaría vivir. O sea, que Adán fue creado el primer día del primer mes. Noé y los que estaban en el arca pudieron ver el nuevo mundo precisamente en el mismo día del año. Entonces, si volvemos otra vez a los tiempos señalados en el programa de redención revelado en la fiesta del Creador, según Levíticos 23, nos damos cuenta de que ese mismo día es el día de Yom Teruah, llamado también como Rosh Hashanah, un nuevo año, cuando todavía en el pueblo yahudí se celebra el momento de la creación del mundo. Entonces, ese día es el día del juicio, cuando es anunciado el regreso de Mashiach y la introducción del nuevo orden mundial que viene del cielo, no de los hombres, para que usted lo pueda entender. ¿Va a venir de qué? De los Shamayim. Así que en el relato del diluvio hay fechas proféticas que hablan de la resurrección del Mashiach y su regreso a la tierra. Todos los que estuvieron en el arca, ellos pudieron ver el nuevo mundo en el día de Rosh Hashanah. Así todos los que nacen de nuevo entrando en el Mashiach podrán ver el mundo venidero cuando el Mashiach vuelva en Rosh Hashanah, en el mismo día en que Adán fue creado y el mismo día en que Yeshua también nació. En Yohanan 3:3, nuestro rabino dice: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. O sea que en Yom Teruah, y esa es la fiesta de ¿qué? De la trompeta, podremos ver el Malhut, el reino venidero, al igual que Noah pudo ver el nuevo mundo después del diluvio en ese día. En Primera de Kefas, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21 está escrito: en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua, y correspondiendo a esto, el Tevilá. Tevilá es inmersión o bautismo. Ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Elohim de una buena conciencia. ¿Mediante qué? Mediante la resurrección de Yeshua el Mashiach. O sea, en este texto entonces vemos una relación clara entre el diluvio, la salvación y la resurrección del Mashiach Yeshua. Entonces, qué maravilloso, ¿verdad? Son los caminos de Yahweh, que el Creador nos dé entonces la Hanan, la gracia de poder ver el día del regreso del Mashiach con gozo, porque eso es lo que todos anhelamos, el regreso de Mashiach. Capítulo 8, versículos 20 y 21 dice: y edificó Noé un altar a Yahweh, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Y Yahweh percibió el aroma agradable y dijo Yahweh para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, y nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. O sea, yo veo esto de esta manera: allí pagaron justo por pecadores, todo el mundo, pero los hombres, no había uno justo delante de Abba que pudiese ser salvo. Simplemente Noah y nosotros pues agajaron pom, porque eran la familia. Entonces, ¿cómo puede el Creador deleitarse en la quema de seres inocentes? ¿Qué tipo de ser superior se está presentando en las Escrituras Sagradas? ¿Cómo es posible que Él se pueda deleitar en el sacrificio de animales inocentes cruelmente sacrificados? ¿No será una manera muy primitiva de servir al Creador con sacrificios de animales? En primer lugar, tenemos que entender que el sacrificio de vidas inocentes no formaba parte del estado original de la creación, donde todo era bueno en gran manera. Eso está en Bereshit, Génesis 1:31.
el derramamiento de sangre de animales inocentes se introdujo ¿por quién? Por el mismo Creador en el día cuando los hombres pecaron. ¿Para cubrir qué? Su desnudez. Él sacrificó uno o varios animales para poder vestir a los hombres con ropa de piel. Cuando digo hombre, usted dirá, no, acá allí no había más. No, hombre se llama a Adán y Java. Entonces, así que el derramamiento de sangre inocente es parte de un mundo donde el pecado ha sido introducido. Y en este mundo caído el derramamiento de sangre es necesario para poder ser aceptado delante del Creador. Entonces, esta verdad fue la que hizo que Abel, sacrificara animales delante del Creador. Por el derramamiento de sangre inocente, dice que él fue aceptado como agradable delante del Todopoderoso. Ahora, ¿es que el Todopoderoso se agrada de la muerte de vidas inocentes? No, no es así. No es un ser superior con deseos de ver sangre. Él no se deleita en el sufrimiento de los seres preciosos que Él ha creado. Él no es cruel de ninguna manera, ni desea la muerte de los inocentes, ni de hombres, ni de animales. Entonces, ¿cómo es posible que esté escrito que el Creador consideró agradable el olor de unos animales quemados enteramente sobre fuego? ¿Será que a Él le gusta el olor de carne quemada? ¿O será que Él necesita comer de esos sacrificios? No, no se trata de nada de eso. De lo que aprendimos antes de los sacrificios de Caín y Abel, podemos destacar una verdad muy grande. No es el sacrificio en sí el que agrada al Creador, sino lo que hay detrás de ese sacrificio. O sea que lo que había detrás del sacrificio que ofreció Noah fue un corazón muy agradecido por la salvación. No fue el olor de la carne que llegó ante el poderoso, sino el olor del corazón de Noah. La gratitud de Noah se expresó en el sacrificio de los animales limpios que servían para sacrificio delante de Yahweh. Y esa gratitud expresada en carne quemada de animales inocentes, ¿y produjo qué? Produjo un aroma agradable para nuestro Creador. O sea que el único camino a Yahweh es a través del sacrificio. La justicia de Abba exige la muerte del pecador, pero cuando hay un sustituto que es sacrificado, el pecador arrepentido es perdonado y aceptado. Entonces, todos los sacrificios de animales apuntan ¿hacia quién? Hacia la muerte expiatoria del Mashiach. ¿Por qué? Porque Yahweh no se deleita en el sacrificio de un hombre, pero su justicia exige la muerte del pecador. Y un animal no es suficiente para pagar por el hombre. Por eso se introdujo el sacrificio ¿de quién? Del Mashiach, con el fin de completar los sacrificios de los animales y perfeccionar la redención del hombre. O sea que todo el que quiera ser agradable delante del Creador tendrá que sacrificar algo de lo que tiene. Entonces en el holocausto todo el animal es sacrificado. El animal representa ¿a quién? Al hombre. Y en un holocausto, sacrificio de ascensión, en hebreo se llama olá, el hombre expresa que él debería haber sido sacrificado por su pecado, pero el animal entra ¿en qué? En su lugar. Entonces también expresa que él no tiene el derecho de su propia vida, sino toda su vida pertenece ¿a quién? A Yahweh Sebaot. Entonces, con las ofrendas de ascensión de estos animales limpios, Noah mostró que toda su vida pertenecía entera y exclusivamente a Yahweh. Y esto fue lo que produjo el aroma agradable en los Shamayim. Sabes que tú como discípulo de Mashiach, entrégate enteramente a Yahweh como una ofrenda de ascensión. Y no dejes que ninguna parte de tu vida sea reservada para ti o para otro, sino solo y exclusivamente para Abba. O sea, que sé tú un sacrificio vivo, un sacrificio kadosh, agradable para Yahweh, y así será un aroma agradable para Él. Entonces, que Yahweh nos ayude a hacer sacrificios agradables todos los días de nuestras vidas. Bendito el poderoso. Dice el capítulo 9, el versículo 12 y 13. Y dijo Yahweh: esta es la señal del pacto
que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. ¿Qué implicaciones tiene hoy en día el pacto entre Yahweh y Noah? Un pacto es el lazo más fuerte que existe entre dos o varias partes. En un pacto hay privilegios y condiciones para todos los implicados. Después del diluvio, Yahweh estableció un pacto con Noah y sus descendientes para todas las generaciones futuras. Todos los hombres son hijos de Noah, así que este pacto es válido para todos los hombres de la tierra. Más adelante el Creador hizo varios pactos más con los hijos de Israel. No obstante, es importante recordar que un pacto posterior no puede anular un pacto anterior. O sea que en el pacto con Noah hay una bendición para todos los hombres según el capítulo 9 y versículo 1. Yahweh se compromete a proteger a los hijos de Noah para que no haya nunca más diluvio sobre el mundo. Entonces la señal del pacto es que el arco. Entonces las condiciones del pacto para Noah y sus hijos han sido descifradas mediante la deducción lógica de este texto. O sea, son conocidas como las 7 leyes de Noah y la misma cantidad que los colores del arco. Y estas 7 leyes son normas principales y son obligatorias para todos los hombres en todas las generaciones. ¿Fue desde cuándo? Desde Noah para todos los hombres. Son así. Número 1, prohibido cometer idolatría. En ese tiempo donde estaba cuando nació Noah. Cuando él, ¿verdad? Después del diluvio. Número 2, estaba prohibido blasfemar. Número 3, estaba prohibido asesinar. Número 4, estaba prohibido fornicar, o sea, tener relaciones sexuales ilícitas. Número 5, estaba prohibido hurtar. Número 6, prohibido comer sangre o partes de un animal vivo. Y número 7, obligatorio establecer cortes de justicia que regulen la conducta de los hombres según las 6 primeras normas. El Creador no le dio al hombre permiso para comer animales hasta después del diluvio. Cuando se habla de animales limpios e impuros antes del diluvio, no se trataba de animales aptos o no para comer, sino animales que ritualmente puros que servían para ser ofrecidos a Yahweh. Según Génesis 9:3, mire lo que dice la Torá: toda cosa viviente que se mueve será comida para ustedes. Así como antes le di plantas verdes, así ahora les doy todo. Entonces, vemos que Yahweh dio permiso a Noah y a sus hijos para comer todo tipo de animales, sin hacer distinción entre animales puros e impuros. Entonces, más adelante, cuando el pueblo de Israel fue apartado de entre las naciones para ser una nación de Coanín a favor de las demás naciones, ahí Yahweh restringió la comida animal para ellos. O sea que para los hijos de Israel hay una diferencia en cuanto a la dieta comparada con el resto de las naciones. Un hijo de Noah puede comer toda clase de animales, pero los hijos de Israel no pueden comer animales ritualmente impuros. ¿Por qué? Porque las naciones tienen su qué. Si nos vamos, ¿verdad? Sabemos que hay países que lo que para nosotros es asqueroso, para ellos es comida. Podemos mencionar en China. En China se comen los perros. Aquí en los Estados Unidos nosotros no comemos perros. Allá se comen los sapos, se comen los murciélagos, se comen las hormigas, se comen los escorpiones. O sea, ellos todavía se quedaron en que todo lo que se mueve se lo coman. Pero no, pero Abba hizo ¿qué? Hizo una distinción. Entonces, como el pueblo de Israel fue apartado entre las naciones, pues entonces hubieron ¿qué? Hubo para ellos una restricción, una diferencia en cuanto a la dieta comparada, ¿verdad?, con todos estos pueblos. Entonces, comprométete a no solamente cumplir estas normas dadas en el pacto de Noah, sino enseñarlas a otros, porque son para todos los hombres, dice la Escritura. Y entonces así contribuiremos a que el mundo sea mejor y que Yahweh nos dé fuerza para poder ser fiel a Él.
porque todavía en este tiempo hay gente que, ¿verdad?, puede seguir los caminos de Abba, pero añorando lo que dejaron atrás. Ya estamos en el mes de noviembre y sabemos que ahora viene luego diciembre, y entonces ahí es que comienza el sacrificio de las personas. ¿Por qué el sacrificio? Porque, yo me acuerdo cuando me comía aquel lechoncito y esa carnecita y ese chicharroncito, ¿verdad? Y la gente comienza a recordar, y yo me acuerdo de aquel pernil. Aquí lo único que podemos comer es pernil de pez. Entonces, imagínese usted, nosotros tenemos que guardarnos de comer toda clase de comida, porque nosotros, como fuimos separados, somos apartados, escogidos, porque lo dice la Escritura, nación Kadosh, escogido desde antes de la fundación del mundo. Pues entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Obedecer lo que el poderoso nos deja en su palabra. El capítulo 9 y versículo 23 dice: entonces Sem y Jafet, o Shem en hebreo, y Jafet en hebreo, tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. ¿Qué efecto tienen las relaciones familiares para las generaciones futuras? Ham, que se le dice Cam, dice que vio a su padre desnudo, pero en lugar de honrar a su padre y cubrirlo, hizo correr la noticia. Por esto su hijo Canaán hizo algo tan perverso que la Torá ni lo puede contar. Los hermanos de Ham hicieron lo contrario y honraron a su padre cubriendo su desnudez sin mirar. Entonces, estas cosas trajeron consecuencias muy importantes, no solamente en la vida de los hijos presentes de Noah, sino también en sus generaciones futuras. Noah supo usar el poder de la palabra. Aquí yo he enseñado bastante el poder que tiene tus palabras. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice: lo que tú ates aquí en la tierra será atado en los shamayim. Y si tú lo crees y tú tienes fe, lo dirá y así va a ser. Entonces, por palabra profética, pronunció una maldición sobre su nieto Canaán por lo que él había hecho. Entonces, Ham no fue maldecido, ya había sido bendecido, según el capítulo 9 y versículo 1. O sea que Shem y Jafet recibieron cada uno una bendición poderosa. Y las palabras que salieron de la boca de Noah fueron tan poderosas que siguen teniendo influencia sobre el desarrollo del mundo hasta nuestros días. Entonces, qué importante es usar su lengua correctamente, especialmente cuando se trata de hablar sobre los hijos. Las palabras de los padres tienen mucho poder sobre la vida y desarrollo de los hijos. Muchas veces son decisivas para todo su futuro. Hay padres que pueden tronchar la vida de sus hijos con una sola palabra, y hay otros que pueden ayudarlos a hacer ¿qué? A ser alguien en el futuro con sus palabras. Entonces, en una familia con una moral alta, no es bueno que los miembros se vean desnudos, excepto los cónyuges, y la Escritura también nos lo recalca a nosotros, que nadie vea tu desnudez. Entonces, los padres no deben mostrar su desnudez delante de sus hijos, y los hijos no deben mostrarse desnudos ante sus padres y hermanos, excepto cuando sean muy pequeños. Se debe entonces enseñar a los niños de pequeños a cubrirse y no exponer sus órganos sexuales a los demás. ¿Por qué? Porque no es bueno que los niños se bañen desnudos en público. Entonces, Ham causó una maldición terrible sobre su hijo por no tener un nivel moral alto en su relación con su padre. O sea que el Creador ordenó a los hijos de Israel exterminar por completo a los hijos de Canaán con la conquista de la tierra prometida, donde los hijos de Canaán vivían en una moral bajísima. La moral alta de Shem y Jafet causaron unas bendiciones tan fuertes que siguen produciendo beneficios para todo el mundo hoy en día y lo harán eternamente. Entonces, mantén una moral alta en tu familia y obtendrás bendiciones para ti y tus hijos para siempre. La Torá establece
que la madre o el padre no deben estar desnudos delante de ¿qué? De sus hijos, ni los hermanos delante de las hermanas, ni las hermanas delante de sus hijos, porque hemos visto a través del tiempo, a través de los años, que el hermano se enamora de la hermana se puede enamorar del hermano, la hermana se puede enamorar del padre, la hija, ¿verdad? O el hijo. Eso lo vemos, no podemos ser ciegos ante las circunstancias y ante las cosas que vemos cada día, pero es porque ¿qué? Porque la moral se ha corrompido. Entonces, nosotros como creyentes en el Mashiach, la Torah nos dice a nosotros que no podemos permitir que ni nuestros hijos, que ni nuestras hermanas, hermanos se vean ¿qué? Se vea su desnudez. Y eso lo dice la Torah. Eso en la Escritura. Yahweh habla sobre la desnudez. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu abuela, ni tu suegra, nada. Está prohibido. Entonces que Yahweh nos ayude a tener siempre buenas relaciones con nuestros padres. Capítulo 11, versículo 8 y el versículo 31 al 32 dice: y así los dispersó el Creador desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y tomó tarea a su hijo Abraham, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. ¿Por qué algunos proyectos se quedan a medias? La ciudad y la torre que edificaron los hombres no fueron agradables delante del Creador. Y con este proyecto maligno se introdujo la astrología en el mundo. O sea que los hombres se habían rebelado contra el Creador, y en lugar de extenderse y poblar la tierra, según el mandamiento en el capítulo 9.1 y en el capítulo 11.4, se unieron para edificar una ciudad enorme, pero su proyecto fracasó y la ciudad se quedó a media. Entonces el padre de Abraham, Taré, en hebreo Terah, ya no quiso vivir en Ur de los Caldeos. ¿Y qué hizo él? Decidió salir de allí con algunos de sus familiares y establecerse en la tierra de Canaán. Pero cuando llegó a Harán, a la mitad del camino, se quedó allí hasta su muerte. Su proyecto fracasó y quedó entonces ¿qué? A medias. O sea que estos dos eventos nos pueden enseñar algo para que nuestros proyectos no se queden a medias. En el primer caso, Yahweh intervino de una manera sobrenatural y confundió las lenguas para que ya no pudieran hablar en el idioma original, que era el hebreo antiguo. Y de esa manera ya ellos no podían seguir edificando. Entonces su proyecto era maligno para Yahweh y por eso Él los hizo fracasar. El motivo de su proyecto no era solamente llegar al Shammai, llegar al cielo, por ellos mismos, o vivir en una ciudad grande para no estar esparcidos por el mundo, sino que el motivo principal era hacerse un nombre y deseaban entonces obtener fama. Entonces el que desea ser famoso se vuelve desagradable para el Creador, y el que edifica un ministerio para ser grande tiene un corazón torcido. ¿Por qué? Porque hay muchísimos hombres y mujeres que desean ser famosos, edificar algo para ser honrados o ser ricos para ellos mismos, ¿verdad? Entonces, por muy buenas cosas que hagan en sus esfuerzos, nunca serán agradables para Yahweh. ¿Por qué? Porque no están buscando el esplendor, la cabot, la gloria del que les dio capacidad para edificar, sino que desean que el esplendor o la gloria para ellos mismos. Pero cuando el hombre llega a cierto nivel de orgullo, entonces Yahweh interviene para detenerlo, para pararlo. Entonces hasta aquí, pero nada más, le dice. Entonces ya no te permito seguir con tu proyecto porque no me estás dando lo que me pertenece, sino que me estás robando el esplendor, la cabot, la gloria, como dirían por ahí. O sea que en lugar de ponerme a mí en el centro, tú deseas ser el centro de atención. Y Abba dice, basta ya. En el segundo caso también vemos que un hombre tenía el deseo de mudarse de un lugar a otro, pero nunca llegó. O sea que la Torá no nos dice cuál fue el motivo detrás de sus planes.
y tampoco nos dice si hubo una intervención sobrenatural para pararle en su camino. Yahweh puede dirigir a los hombres mediante intervenciones que sobrenaturales o por medio de las circunstancias naturales. Y en este caso parece haber sido lo segundo. Parece ser que el llamado de Abraham influyó de tal manera sobre su padre que también él quiso ir a la tierra que estaba destinada para su hijo y sus descendientes. Pero por algunas razones nunca llegó al destino que se había propuesto y no sabemos bien el por qué. Solo vemos que el Creador no le permitió llegar. Entonces lo cierto es que Terah no tenía ningún llamado divino para establecerse en la tierra de Canaán. Lo tenía solamente ¿quién? Su hijo. No era su llamado, sino que quiso entrar en algo que no le pertenecía. Entonces esto nos enseña que hay que tener mucho cuidado en imitar los llamados de otros. Si uno se propone hacer algo solo porque otro lo haya hecho, el motivo no es correcto. Y entonces es muy probable que se quede a media con frustraciones e incluso muerte. Entonces no te propongas hacer algo con tu vida porque otro lo haya hecho, porque es muy probable que entonces te vayas a quedar a medias. ¿Qué nos enseña esto? Hay una enseñanza en todo esto. Debemos permanecer fieles a Yahweh en lugar de preocuparnos por lo que piensen los demás. Yahweh también nos llama y debemos confiar en su guianza y en su instrucción. Y nos dice el libro de Proverbios, Mishlei, en Proverbios capítulo 3 y versículos 6 al 8. Ten presente a Yahweh en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Shabbat shalom.